De pie, por favor. En nombre de Dios y la patria se abre la sesión. Bueno, muy buenos días. Saludo a todos los integrantes de la Comisión de Vivienda y a Ministro Montes, Vicente Burgos, Janet Tapia del equipo Ministerio de Vivienda. Y vamos a presentar también a nuestros invitados para los puntos de hoy, pero antes la cuenta, secretario, por favor. Gracias, presidente. El señor ministro de Vivienda y Urbanismo hizo llegar el informe de avance del plan de emergencia habitacional al cierre de mayo de 2025 en cumplimiento de lo establecido en la ley de presupuesto. Por otra parte, se ha recibido un oficio del honorable senador señor Durana en que expone el interés de la Cámara Chilena de la Construcción de Arica y Parinacota de que se modifique la exigencia de una garantía para la rotura y reposición de pavimentos. Resalta que dicha entidad ha estado revisando la temática con la DITEC y la DDU, y al respecto el señor senador solicita que se invite a sus dirigentes a exponer la situación ante la comisión a fin de analizar en el marco de las atribuciones de esta última los pasos a seguir para modificar la normativa en cuestión. Asimismo, don Rodrigo Suazo, jefe de la Unidad de Vinculación Ciudadana, remitió un informe de participación de la comunidad respecto del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones para exigir que la planificación urbana contemple espacios públicos seguros y accesibles para las mujeres. Además, han llegado sendas comunicaciones del señor ministro de Vivienda y Urbanismo en respuesta a oficios de esta comisión con información de los siguientes asuntos: situación de pobladores de Villa San Pedro, comuna de Huasco, programas de mejoramiento de viviendas y tardanza en conexiones eléctricas por parte de distribuidoras. La información pertinente ya se envió a vuestros correos. Por otra parte, en sesión del Senado el día 17 de junio pasado se acogió el desarchivo del proyecto que modifica la ley 19.537 sobre copropiedad inmobiliaria. Este es un proyecto antiguo, por eso está modificando una ley que ya está derogada. Pero el tema dice relación con otros que se están analizando, que es para evitar que los reglamentos de copropiedad cuarten las medidas de seguridad que algunos de los propietarios adoptaren con el fin de precaver caídas desde balcones o ventanas, temática que están analizando en la mesa técnica el otro día para plantear alguna fórmula de resolver la materia. Eso es, señor presidente. Muy bien, gracias, secretario. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Puntos varios. Senador Durana. Muchas gracias, presidente. Saludos a los señores senadores, señor ministro de Vivienda y a quienes lo acompañan del ministerio. Solicitar a la comisión me indique si es que pueden ser invitados o en su efecto ellos solicitan la audiencia a la Comisión de Vivienda para fijar el mecanismo, pero claramente y aprovechando por su intermedio la presencia del señor ministro de Vivienda, Arica y Parinacota tienen un serio problema de socavones. Las regiones del norte en general tienen problemas de socavones y por lo tanto los sistemas de pavimentación y reposición de pavimento es de una mayor frecuencia que la que pueden tener regiones del centro y el sur del país. Es algo permanente, producto del hundimiento del suelo salino, y lo que ellos están solicitando es que se pueda evaluar, modificar la exigencia de una garantía de un 150% para la rotura y reposición de pavimentos que establece el Decreto Supremo 411, que data del año 1948 del Ministerio de Obras Públicas, pero que lo aplica el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Obviamente esta es una situación que afecta claramente a las empresas pequeñas y medianas, que son las que muchas veces son utilizadas por Serviu para la reposición tanto de los socavones, los conjuntos habitacionales, y que también deben hacerlo en el pavimento fuera del contexto. Y lo segundo, señor presidente, una vez más también por su intermedio, aprovechando la visita del señor ministro a esta comisión, es la preocupación que existe producto de que se planteó en esta comisión y también hay un proyecto de acuerdo. ¿Qué podemos hacer con respecto a la inscripción de los departamentos de las escrituraciones del DS 49 en torno a que hay condominios que llevan más de 6 años a la espera de la escrituración de sus viviendas
y usted comprenderá que después de que esté la escriturada comienza recién todo el proceso de carencia en relación a lo que ellos tienen que vivir en el departamento, no se pueden ni siquiera fallecer porque solamente son beneficiarios quienes son parte de la inscripción de acuerdo al proceso de hogar, al registro social de hogares, señor presidente. Así que aprovecho también de colocar ese segundo tema en consideración de la comisión, aprovechando la visita de don Carlos Montes, señor ministro de Vivienda. Gracias, presidente. Gracias, senador. Antes de ofrecer la palabra al tiro al senador Espinosa, la pregunta si ya han sido quienes están pidiendo la audiencia, digamos, ya han sido atendidos, no sé, por la estructura regional, Seremía, Serviu, y ahí si el Ministerio de Vivienda pudiese dar una respuesta más local y no hacerlos venir acá o conectarse en una sesión y poder trabajar con, digamos, comprometer un trabajo, un acompañamiento con la gente que está pidiendo la audiencia a través del senador Durana. No sé si eso ya ha existido a nivel regional. Hago la consulta. Senador, no sé si usted tiene la información. Sí. Desde el nivel de región, por supuesto que se ha conversado, pero está fuera de los límites y de las capacidades, y por eso finalmente ellos también vendrían acompañados por la Directiva Nacional de la Cámara Chilena de Construcción. Esta es una norma que data de cerca del 48, así que usted comprenderá la cantidad de años que está vigente. Y vuelvo a insistir, en general este problema se acentúa en aquellas regiones en donde la reposición de pavimento es 3 a 1 en relación a otra región. Entonces, claramente, cuando son constructoras menores las que están encargadas de poder trabajar con relación a los socavones, estas empresas mineras se ven colapsadas cuando tienen que reponer roturas de pavimento con respecto a esta norma. Por eso que a lo mejor lleva muchos años esta norma vigente, pero hoy día se está acentuando producto del problema de socavones, fundamentalmente que tienen las regiones del norte. Muy bien, gracias, senador. No sé si hay alguna respuesta por parte del ministerio o simplemente, bueno, lo dejamos anotado como solicitud y lo vemos en la planificación de las sesiones siguientes. Ministro. Gracias, presidente. Sí, sí. No, sobre el tema de pavimentación lo vamos a revisar porque efectivamente hablábamos afuera, tiene bastante sentido lo que usted nos plantea, sobre todo en el tema de las garantías. Y respecto a la mayor frecuencia de ruptura, bueno, eso tiene que chequearse con las instancias. Respecto a la escritura, este es un problema bien serio, esto viene de hace muchos años. Cuando el primer chequeo que hicimos durante este gobierno había 32.000 familias que no habían recibido su escritura y con atrasos largos. Esto tiene que ver con el DS49, las empresas se le paga por hacerlo y tienen que retener. Bueno, hay distintos problemas. Usted me señalaba incluso que en su región el problema era poder certificar que los terrenos eran de quien eran, porque había por la historia había situaciones más complejas. Nosotros en alguna ocasión en el pasado, yo era parlamentario, ahí pusimos un fondo especial dentro del presupuesto para que lo hicieran los serbios de cada región, no las empresas que no habían cumplido, sino que lo hicieran los. A lo mejor podemos discutir en los casos que no se ha logrado hacer algo de esa naturaleza. No siempre el problema de la inscripción en el conservador, a veces es un problema del procedimiento de las empresas. Algunas empresas han quebrado en el camino también, y eso es parte del problema. Pero es un tema que tenemos mucha preocupación. Hoy día solo hay 16.000 personas que no han recibido la escritura dentro de los tiempos razonables. De todas maneras es una gran cantidad porque ni siquiera tienen poder para operar dentro de las copropiedades y muchos otros problemas. Muy bien. ¿Les parece que tomamos el acuerdo de acoger la solicitud, senador Durana? No voy a poner una fecha ahora, sino que hay una planificación por los proyectos de ley que estamos tramitando, indicaciones, etcétera, pero sí lo incorporamos aquí con el secretario para más adelante. Tomamos el acuerdo entonces. ¿Les parece? Bien. Me pidió la palabra el senador Espinosa, después la senadora Yanna Provost. Sí, solo para manifestarle al ministro una situación que hoy día le vamos a requerir el apoyo al ministerio, ministro, sobre todo aprovechando también la visita del señor Burgos, por lo siguiente. Todos sabemos la situación que se está viendo en el país con el tema de los avalúos fiscales, ha sido un escándalo todo lo que está ocurriendo,
pero eso también ha tenido repercusiones en otros ámbitos. Y quiero explicar solamente lo que estamos pasando hoy día en Puerto Montt, ministro. No hemos enterado, acabo de tener una reunión con el presidente del Consejo de Defensa del Estado, porque están siendo notificadas más de un centenar de familias de Puerto Montt que viven en la carretera austral, saliendo de Puerto Montt hacia Gualeguay, sector Coihuín, Río Mar, están siendo notificadas de desalojos y de pagos de millones de pesos al Consejo de Defensa del Estado. Esto nunca había ocurrido. Son familias que viven 30, 40 años en el sector, son más de 1000 familias que vienen. Y las notificaciones vienen para las 1000 familias. Esto nunca había ocurrido. Lo que hace la autoridad marítima siempre es notificar, pero después no materializar, porque es imposible poder sacar a toda la gente que ha vivido ahí toda una vida. Entonces la gente está desesperada porque le están llegando estos cobros del Consejo de Defensa del Estado, y el Consejo de Defensa del Estado con justa razón dice: nosotros somos mandatados. Entonces, en reunión que tuve recientemente con el subsecretario Vergara de Bienes Nacionales, nos plantea que vamos a requerir el apoyo del Ministerio de Vivienda, porque con la nueva ley que se modificó en esta comisión y después en la sala, que permite la regularización de predios menores a 5.000 metros cuadrados, vamos a poder solucionar los casos en esos sectores de aquellos que no están en área de concesión marítima, porque ahí no se puede, hasta que no haya una desafectación de esa área. Pero por lo menos el 60%, ministro, en esa zona va a poder Bienes Nacionales intervenir, ayudar a esa familia, pero vamos a requerir ahí el apoyo de ustedes para que, tengo entendido que tiene que haber un procedimiento que ustedes generen, ¿no es cierto?, una acción que les va a permitir a ellos poder regularizar esos terrenos para darle un poco de tranquilidad a la gente, porque efectivamente nos encontramos que en el peor de los momentos, o sea, cuando en el país la discusión está y les cobran cifras que son para viviendas humildes, 30 millones de pesos, porque los avalúos fiscales se fueron a las nubes también en el sector. Entonces este es un tema que nos está afectando a todos y ahí voy a pedir el apoyo al ministro en su momento para poder actuar. Muy bien, senador. No es solicitud de oficio, nada, ¿no? Sino que es una colaboración. Muy bien. Senadora Yarna Proboste. Muchas gracias, presidente. Bueno, saludar al ministro. Quisiera plantearle al ministro una situación bien particular que se está viviendo en la ciudad de Vallenar en el Comité de Viviendas Mi Casa, en donde ya el año pasado se había comprometido un cronograma de término de sus viviendas. Ocurrieron unas situaciones de hallazgos ancestrales y también hoy día las principales dificultades están con las obras que tiene que realizar la empresa eléctrica y la revisión de las carpetas de la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Son 34 familias que hoy día viven allegadas, 8 familias que están en tomas y el resto del comité, más de 50, que pagan arriendo, y por lo tanto esta es una situación bastante crítica, y yo lo que le pediría es que la Seremía pueda acompañar directamente para que todos estos trámites que requieren las autorizaciones de la Superintendencia de Electricidad y Combustible, organismo público, se puedan hacer con la mayor celeridad y las familias no tener que, una vez más, perpetuar una situación muy compleja para las personas que viven de allegados y que están con el pago de arriendo o en condiciones de asentamientos precarios, tengan que continuar en esas condiciones. Entonces, Comité de Vivienda Mi Casa en Vallenar. Eso, presidente, gracias. Muy bien. No es oficio tampoco, es solicitud. Claro, está Está el directo, ministro se aquí, toma. confío en que él tomó apunte y no para qué le va a mandar el oficio. Ministro Montes. No, yo voy a recabar la información, senadora, de detalle, porque nosotros tenemos una comisión que está permanentemente siguiendo a las distintas empresas que no cumplen, sobre todo en eléctrica y en algunos casos en sanitaria y en otras. Voy a revisar este caso y le informamos. Muy bien. Senador, no vi quién primero. Sí, senador Sandoval, senadora Gatica. Aplique el privilegio que todavía no puedo quedar presente. No, bueno, por su intermedio saludamos obviamente al ministro, especial a los colegas que nos acompañan el día de hoy. Yo quiero sumarme a lo que plantea el senador Fidel Espinosa Sandoval, toda vez de que en realidad se da cuenta de un tema que tiene la máxima contingencia. Este tema, tenemos problemas, por ejemplo, con las áreas bajo administración de la Armada, por ejemplo. Incluso más, siempre hemos sugerido en algunas iniciativas, en algún minuto dado,
que el borde costero con fines de planificación urbana debe salir de la Armada como área de jurisdicción administrativa. Porque la Armada tiene que ver con la defensa nacional, pero no con la administración, y nos encontramos con el borde costero, los problemas de tsunami, donde precisamente lo que menos vemos ahí, porque la Armada no tiene ese criterio de planificar su territorio costero, pero sin embargo lo administran. Entiendo que habrán áreas de enorme interés de la seguridad nacional que evidentemente tendrá que resguardarse en alguna norma especial, pero recuerdo que este tema en algún minuto se trató y se diluyó, pero me da la impresión que los problemas que tenemos en un país eminentemente costero, donde la situación es eminentemente manifiesta en todas las regiones, más todavía en la zona sur austral, donde el área costera de administración de la Armada se duplican o triplican incluso con respecto al resto del país. Por lo tanto, además siendo una realidad, hemos visto al director del Servicio de Impuesto Interno, que no sé, sería bueno quizás invitarlo, o ya lo acordamos invitar para el análisis, porque el tema de las contribuciones es un tema directamente de vinculación con vivienda, dentro de todos los demás temas de avalúo, ¿cómo se llama? Agrícola. ¿Está excitado? Yo creo que deberíamos invitarlo, un tema de máximo, y la Comisión de Vivienda no puede abstenerse de una realidad de discusión hoy día pública que está afectando directamente a muchas familias que efectivamente, como dice el senador Espinosa Sandoval, son familias, muchas de ellas muy vulnerables. Y yo creo que nosotros debemos hacernos cargo de ello y citarlas con la máxima urgencia, incluso aún más. Como este es un tema político, y hemos visto que todos los candidatos a la presidencia hablan de la primera vivienda con diferentes instrumentos, y el gobierno entiendo que está ingresando un proyecto pronto, entendía que era ayer cuando el plazo que se iba a ingresar, un proyecto que fija ciertos márgenes, límites máximos de pago en función del ingreso. Yo creo que nosotros deberíamos de conocer eso, presidente, y me da la impresión que, dado el impacto que tiene el tema habitacional, creo que sería muy relevante que nosotros pudiéramos incorporarlo en la discusión de esta comisión. Y lo último, presidente, ¿le parece? Tomemos un acuerdo, no sé, en algún minuto sobre ese particular. Pero... ¿Les parece, acordamos convocar al director del Servicio de Impuestos Internos para abordar el tema avalúo Y podríamos convocar también, presidente, al Ejecutivo que nos exponga sobre la iniciativa que está planteando en materia de contribución, porque sería lo más concreto que pudiéramos tener, porque ahí es la única donde está radicada la posibilidad de presentar algo hoy día, es precisamente ahí en el Ejecutivo. Bien, ¿acordamos aquello? ¿Pero? Solo, presidente, complementar, Sí. En relación a lo que dice él, es muy importante aquello porque con la modificación de la ley que hicimos nosotros aquí mismo, que fue la que permite la regularización ya hoy día en zona urbana a sitios menores de 5.000 metros cuadrados, esa situación va a permitir regularizar muchas situaciones que hoy día, que gente que ha vivido toda una vida sin tener un título, como lo que vivimos en Cascada, una localidad de mi región, que 70 años se le negó tener título porque estaban al lado de un volcán. Y este gobierno se atrevió, y lo hicimos, y estamos entregando más de 200 títulos allí. Entonces, yo creo que en el tema del borde costero hay una deuda. Ni los palafitos de Castro hemos podido, ministro, regularizarlos por el mismo problema que dice, que son palafitos que la gente ha ido reconstruyendo, que ha ido mejorando, que tienen sus emprendimientos. No los podemos regularizar por una... Que un orgullo escénico. Que un orgullo para el país. No nos hemos podido regularizar. A esa gente le hemos ayudado como Estado, pero nunca hemos podido entregarle, ¿no es cierto?, algo que les pertenece. Regularizar. Entonces yo creo que ahí sería bueno sentar en la mesa también a actores que nos puedan ayudar a ver cómo con esta nueva ley podemos ayudar a esa gente que no solo debe ser Puerto Montt, en muchos lugares del país deben vivir lo mismo. Sí. ¿Puedo terminar, presidente? Sí, por favor. Sí, señor no, Sandoval, me parece que bueno el ejemplo que pone el senador Espinosa, porque yo no sé qué regularizaríamos, ¿no es cierto? Claro, el palafito es un tema de imagen escénica de Chiloé, o sea, es como la portada de todo punto de vista, y todos que conocemos, ¿verdad? Nos disfrutamos, ¿no es cierto?, ese tema. Ahí no es un programa de regularización de tierra, es un programa de regularización de territorio marítimo, o maritorio. Pero bueno, me parece bien. Y segundo, tengo dos temas, uno adicional, el tema de la regularización. Yo sugeriría, presidente, que ante la inacción del proyecto que el gobierno ingresó respecto a la regularización de los loteos, de este proyecto de nombre extraño, pero que apunta, ¿verdad?, a resolver el problema de la subdivisión, yo le sugeriría, presidente, que pongamos, así como pusimos presión en presentar estas mociones, que pudiéramos poner en discusión, en tabla, el tema de estas mociones respecto del tema de los loteos.
porque si no se avanza por la otra vía, bueno, avancemos entonces nosotros. El gobierno veo que ahí no tiene ninguna, y además está en esta dicotomía que pertenece entre vivienda y el agro, y tiene un proyecto, un nombre casi que más debería estar en el Ministerio de Cultura. Yo quizás sería bueno avanzar en esa temática, presidente. Y lo último, todos recibimos esta comunicación del diario de sesiones, ¿o no? Sí. ¿Ah? Oye, es interesantísimo lo que piensan los jóvenes respecto a propósito. Ya hay un análisis del proyecto de espacios públicos seguros, ¿no? ¿Ah? Es lo que nos cuenta. Bueno, hay opiniones de jóvenes, ¿no? Porque hacen un ejercicio como de funcionamiento, pero lo más significativo del tema, junto con las opiniones que hay acá, yo lo había leído porque lo mandaron por correo con anterioridad, pero cuando lo someten a votación este proyecto de ley, que hubo harta discusión, ¿se acuerdan acá? 18 votos en contra, los jóvenes. 8 a favor y 2 abstenciones. Y en las discusiones hablan de la operatividad, la eficiencia, el funcionamiento. Algunos también la defienden. Felicitar a los jóvenes, obviamente, del Colegio Cusinier de Rancagua, por su iniciativa. Muchas gracias. Bien, gracias, senador. Por último, senadora Gatica, y ya comenzamos con nuestros invitados que nos están esperando. Muy breve. Muchas gracias, presidente. Saludar al ministro y a estos asesores que lo acompañan. Mire, solamente aprovechar la instancia, ministro, de hacer la siguiente solicitud. Comité de Vivienda de Payaco, Coyamnehuén, más de 100 familias tienen adquirido el terreno donde van a construir sus futuras viviendas desde el año 2022 con fondos del gobierno regional. Hoy día se encuentran en una de las últimas etapas que tiene que ver con la calificación, ¿ya? Con que pueda ser calificado este proyecto. Están dependiendo de una situación puntual que tienen con Vialidad, que estamos haciendo las orientaciones que corresponden a través de Vialidad Nacional, pero por otro lado también están dependiendo del trámite de localización que fue ingresado hace un mes a la Seremía, y ellos en realidad hoy día ya necesitan una respuesta para poder seguir avanzando con el proyecto técnico en sí. Y contarle también, ministro, como usted se reunió también con estas dirigentes del Comité Altos de Neltume, de la comuna de Panguipulli el año pasado, tuvimos una reunión telemática. Ellos tienen un tema bastante puntual que tiene que ver con que el terreno que hoy día corresponde a bienes nacionales, que es la denominada Hijuela 7, tiene una situación compleja con Serna Geomin. Catalogado como zona roja por erupción volcánica, ¿ya? Pero a pesar de eso, hoy día, en el lugar aledaño a esta Hijuela 7, ya se están construyendo viviendas. De hecho, ahora próximamente se debieran estar entregando estas viviendas sociales. Se lo comento directamente para que usted también pueda instruir a sus representantes en la región. Nosotros tenemos reunión con Serna Geomin Nacional el día de mañana, junto con Bienes Nacionales específicamente, para poder justificar por qué es necesario que se pueda traspasar este terreno para uso habitacional. La invitación ya se la extendimos a la directora del Serviu actual, así que yo igual se lo transmito. Y en tercer lugar, presidente, no puedo dejar de tocar también el tema que tiene que ver con proyecto de ley que ha sido ingresado aquí desde la Comisión de Vivienda y que tiene que ver con poder hacer una modificación, ¿cierto?, a las normativas que correspondan para poder implementar, en este caso, medidas de protección tanto para ventanas como para terrazas en edificios. Hay varias mociones que se han presentado. Tengo entendido que el senador Sandoval igual estaba realizando un proyecto de acuerdo para juntar todas las mociones, si no me equivoco, pero la idea es que esto también nazca desde el Ejecutivo para que podamos avanzar con este proyecto que no debiera requerir mayor tramitación y si pudiéramos generar algún resguardo para evitar accidentes como los que han existido últimamente con niños que lamentablemente ya no están con nosotros. Eso sería, presidente. Muchas gracias. Gracias, senadora. Sobre el último punto, decir que en la sesión anterior, antes de la semana regional, abordamos el tema. Yo me reuní también con las familias de los padres de Valentín y ellos lo que quieren en el fondo es que se inicie el trámite porque hay varios proyectos presentados, hay varios en la Cámara y otros acá en el Senado también, y les da igual por dónde comience, si por el Senado o por la Cámara, sabiendo que tiene que pasar por ambos trámites. Conversábamos con Janet antes del inicio de la sesión para, en el fondo, darles una respuesta. Ellos son como representantes de un movimiento que se está generando, ¿no?, en torno al tema de la seguridad por
los accidentes, varios accidentes fatales, incluso de niños que han caído de edificios en altura, ¿no? Grandes edificios. Y lo más viable es comenzar por la Cámara de Diputados, lo que es la moción parlamentaria, porque hay otra, y ahí si quiere Janet puede explicar, hay otras modificaciones que son de tipo reglamento, que no tienen que pasar por el Congreso, entonces serían como dos vías complementarias. Una, la moción parlamentaria, que iniciaría por la Cámara de Diputadas y Diputados formalmente, y ahí se pueden presentar indicaciones, igual después nos va a tocar recibirlo acá en el Senado cuando se apruebe allá, pero en paralelo una modificación al reglamento. No sé si ministro Janet quisiera abordar el punto como para poder cerrarlo acá. Mire, creo que lo más concreto sería invitar a todos los parlamentarios o asesores de las distintas mociones y ponernos de acuerdo cómo consolidarla y tener un tratamiento integrado. Tiene distintos ángulos, distintas complejidades. No es una cosa tan sencilla como se cree, entonces sería bueno tener un trabajo con eso. Entonces nosotros, si les parece, haríamos un procedimiento de ese tipo, citando a los asesores para consolidar en un solo proyecto integrado. Muy bien, acordado aquello. Sí, senador. Sí, no Sandoval. solamente... lo que menos quisiéramos, ¿verdad?, es que frente a un nuevo hecho, porque aquí tengo, mira, los casos, en julio de 2024 un niño de 6 años, en diciembre del 2024 un niño de 1 año, en febrero del presente año un niño de 4 años, en junio de este año un niño de 5 años, y en junio de este año también 2 niños, ¿verdad?, de 5 y 7 años. O sea, no quisiéramos seguir esperando que nos pasen situaciones y nos alarmamos en el minuto y surgen movimientos, iniciativas, emociones. Puede que sea un camino más expedito, ministro, a lo mejor de resolver el problema. Incluso aquí mismo lo planteamos, quizás modificar el reglamento, no sabemos, pero algo hay que hacer, creemos que hay que hacer con la urgencia que requiere, ¿no es cierto? Janet, si puede prender el micrófono. Presidente, buenos días, senadores. Bueno, nosotros estábamos trabajando respecto al tema cuando se produjo el accidente de Valentín y el ministro recibió la semana pasada, estuvimos Vicente y yo y otras personas en la reunión con los padres y creemos que tenemos bastante coincidencia con lo que ellos plantean. A nivel legal hay que hacer algunas modificaciones a la Ley General de Urbanismo y Construcciones y otras a la Ley de Copropiedad Inmobiliaria, fundamentalmente en términos de que no se pueda prohibir la instalación de las mallas y que las personas puedan instalarlas y que las medidas de protección se extiendan no solo a lo que está en copropiedad, sino que también a otras edificaciones que albergan a niños eventualmente. Decíamos el caso de los holdings que compran para arrendar, no son copropiedades porque son una sola persona jurídica que es propietaria de todos los departamentos. Y a nivel reglamentario también hemos estado trabajando en la modificación de las edificaciones en altura, las exigencias para seguridad y vamos a publicar esta semana. Nosotros por normativa la ordenanza general la tenemos que someter a consulta pública y la vamos a publicar esta semana la consulta con un plazo de urgencia que el mínimo que se nos permite, que son 10 días, sino 10 días, por 10 días en otros casos extendemos en materias más complejas, 30 días, hemos prorrogado incluso, pero esta vez lo vamos a hacer con mucha urgencia. Gracias. Presidente, esto tiene su complejidad, ¿eh? O sea, no es así blanco-negro, más que entrar en el mérito, no quise entrar en el mérito. Sin embargo, está claro de que en la ley de copropiedad hay un conjunto de obligaciones, hay más gente que ha muerto por incendio dentro de los departamentos. Hoy día está prohibido que haya balones de gas dentro de los departamentos. Está prohibido también, es obligatorio tener extinguidores. Ninguna de estas cosas se cumple. O sea, no es solo la norma, sino que es ver cómo se garantiza que cierto estándar va subiendo. Tenemos un problema no solo con las ventanas, tenemos un problema con los balcones. Hay hoy día un límite de 95 que en muchos casos es muy bajo para el tipo de problema. Entonces, por eso creemos que es bueno darle una vuelta con los asesores antes de lo que está diciendo Janet, o sea, de tal manera de poder concordar un criterio para enfrentar todo esto, porque si no vamos a seguir con una moción tras otra. Nosotros llegamos a una lista de 13 niños que han fallecido por esto, y no solo de residentes en la vivienda. En el caso de Valentín no vivía en esa vivienda, era un visitante ahí. Entonces se producen otro tipo de problemas. En ese caso, esa familia lo que más le preocupa es que haya un porcentaje de la ventana que se puede abrir,
porque hoy día no tienen control y eso es lo que habría provocado parte del problema. Pero en fin, el contenido de esto no es una cuestión así de darle una vuelta nomás y hagámoslo lo más rápido posible, pero entendiendo que esto hay que asegurar que lo que se acuerde se va a cumplir. Muy bien, ministro. Estamos de acuerdo entonces con la mesa técnica, con los parlamentarios que han presentado mociones y ver el camino legislativo y reglamentario para proponer. Bien, un último punto, que esto lo pongo yo como presidente de la comisión, a solicitud, entiendo, de la mesa de asesores que está trabajando las indicaciones para el proyecto de modernización de la planificación territorial. Se requiere ampliar el plazo de indicaciones que habíamos fijado inicialmente como comisión. Esto a solicitud fundamentalmente del Ejecutivo, ¿no? Para presentar algunas indicaciones que son de iniciativa exclusiva y que requieren más vuelta con los otros organismos también del Ejecutivo. ¿Estarían de acuerdo para el jueves 17 de julio? Porque habíamos acordado, secretario, inicialmente, habíamos acordado el 10, 24 de julio sería. 24 de julio. Jueves 24 de julio. ¿Habría acuerdo en esta prórroga de indicaciones? Sí. Bien. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, ahora sí, le agradecemos la paciencia a nuestros invitados. Va a mostrar al primer punto de la tabla que había sido acordado anteriormente, lo había solicitado la senadora Yanna Proboste, de convocar al Instituto Nacional de Estadística. Tenemos a su director nacional, Ricardo Vicuña, jefa y subjefa técnica del Censo de Población y Vivienda, Verónica Canales, y la jefa de gabinete, Claudia Marró. Están conectados. Les agradecemos la asistencia a esta sesión. Y en el fondo, el primer punto de la tabla es poder presentar, ¿no?, los datos del censo 2024, particularmente aquellos antecedentes demográficos y de caracterización de viviendas que puedan incidir en la formulación y diseño de programas habitacionales y de políticas públicas. Hay una presentación que tenemos en nuestras tabletas, así que le doy la palabra al director nacional del INE, Ricardo Vicuña. Su equipo, ahí usted nos irá diciendo. Entendiendo que este es el primer punto de la tabla, pues tenemos un segundo punto para abordar, así que en el tiempo que se le solicitó la presentación, por favor. Miembros de la comisión, agradecer la invitación a presentar los principales resultados que puedan ser de interés para la comisión. Nosotros tenemos una presentación, no sé si es necesario compartirla o no. No es necesario, la tenemos acá en el en el tablet, sí. Bueno, es verdad, sí. Hay gente que está mirando la sesión o asesores que no la tienen. Si la puede compartir. La vamos a compartir entonces. ¿Sí? Compartir. Ahí está. De acuerdo. ¿Está bien? ¿Se ve? Sí, se ve bien. Si puede Perfecto. ampliar. Ahí está, muy bien. Ahí estamos. Ya pues. Entonces, la presentación en general está acotada a los temas, como se decía en la introducción, de las principales características demográficas y características de la vivienda que puedan ser de interés de la comisión. Antes de partir con los resultados, voy a dar cuenta de algunos temas muy generales como para introducir el tema. Recordar que este fue un censo que se realizó durante un periodo que fue de marzo a julio en una modalidad que llamamos modalidad de derecho. Es un periodo extendido de recolección que permite ir ajustándose a las necesidades territoriales. Se hace un periodo más extendido y lo importante de esta modalidad es que permite introducir tecnología, capturar la información a través de dispositivos móviles y también ir monitoreando en tiempo real todo lo que es el trabajo en terreno para ir acomodando los equipos y
mejorar la gestión y los resultados. Decir que este fue una operación grande, como cualquier censo. Tuvimos aproximadamente 700 locales censales establecidos a lo largo de todo el país. Tuvimos que hacer una gran capacitación con muchas salas de capacitación a lo largo del país también. Una gran cantidad de logística. Esto, por ejemplo, lo podemos señalar a través de la cantidad de vehículos que tenemos que contratar mensualmente, más de 1.400 vehículos a lo largo del país. Y un equipo que en promedio alcanzó alrededor de las 32.000 personas, principalmente equipos en el terreno de censistas, y que fueron contratadas después de un proceso de selección donde postularon más de 350.000 personas en ese momento. En promedio tuvimos un equipo de 32.000 personas, pero contratamos más de 55.000 porque había bastante rotación en los equipos de censistas. Y resultados operativos muy acotados, ¿no es cierto? Decir que tuvimos una tasa de respuesta del 95,2%. Esto es la cantidad de viviendas ocupadas que pudimos censar con moderadores presentes, y una tasa de rechazo donde efectivamente no logramos hacer la entrevista a pesar de que teníamos un encuestado, digamos, frente al censista de menos de 1%. Yendo ahora entonces a los resultados principales. En primer lugar, recordar que la cifra que dimos a conocer en marzo alcanzó los 18.480.000 y fracción de personas. Esto es alrededor de un 5,1% sobre la cantidad de personas censadas el año 2017. Estos números siempre hay que recordar que son las personas censadas, porque luego de un censo lo que se hace es proceder a hacer la estimación de población efectiva que se estima luego de producir un censo. Esto lo vamos a hacer entonces, lo estamos haciendo de hecho a partir del 27 de marzo, cuando ya publicamos los resultados del censo, y esperamos tener la primera estimación de la población nacional a nivel nacional, regional y comunal por edad y por sexo en enero del 2026. Entonces es ahí cuando vamos ya a poder entregar lo que es la población efectiva en el país, porque obviamente a través de un censo uno no logra capturar el 100% de la población y por lo tanto hay que hacer un proceso ahí de estimación. Bueno, dicho lo anterior, algunas características de la población que pueden ser de interés para el tema de la vivienda. En primer lugar, un fenómeno muy importante que se relevó en la entrega de abril de resultados demográficos, que consiste en determinar los porcentajes de edad de las distintas poblaciones. Y en ese aspecto encontramos, por ejemplo, una importante disminución de la población menor de 15 años respecto al total. Si el año 92 esta población alcanzaba casi el 30%, ahora el 2024 es del 17,7%. Y a su vez, la proporción de personas mayores de 65 años también ha tenido un aumento importante. Si el año 2002 alcanzaba cerca del 6%, 6,6%, ya el año 2024 se ha más que duplicado y llega al 14%. Entonces estamos teniendo una población menor de 15 años que está yendo a la baja y una población mayor de 65 años que está yendo a la alza. Esto lo podemos representar en un indicador que llamamos índice de envejecimiento, que no es más que dividir, ¿no es cierto?, la fracción de personas sobre 65 años sobre la fracción de personas menores de 15 años. Y esto entonces nos da un ratio que lo podemos expresar en números de 100. Entonces cada uno de estos cuadraditos son 100 personas menos de 15 años, y determinamos cuántas personas sobre esos 100 menores de 15 años ahora son personas mayores de 65 años. Entonces vemos que el 92, por ejemplo,
habían solamente 22 personas mayores de 65 años sobre 100 personas menores de 15, y ya el año 2004, ese número ha aumentado fuertemente a 79 personas. Entonces, el índice de envejecimiento, decimos, que se ha multiplicado prácticamente por 3. Esto tiene que ver completamente con el fenómeno de la natalidad en el país. Entonces, vemos, por ejemplo, que en el porcentaje de mujeres de edad fértil, ahora solamente el 56% de mujeres nos han contestado que tienen hijos. Esta cifra era alrededor del 70% 20 o 30 años atrás. El 2002 era el 71,7%, el 17 bajó al 65% y ahora estamos en un 56% del total de mujeres de edad fértil que responden tener hijos. Y esto también tiene que ver con el número de hijos que declara tener cada mujer. Cuando las mujeres declaran tener hijos, ahora nos dicen que tienen menos hijos en promedio. Entonces, si el año 92 tenían en promedio las mujeres con hijos 2,52 hijos, luego esto ha ido disminuyendo gradualmente y el 2024 el número es de 1,97 hijos por mujer que declara tener hijos. Entonces, estos son aspectos demográficos que son ciertamente importantes para determinar después las características de las viviendas que va a requerir o que está requiriendo el país, ¿no es cierto? Yendo al fenómeno entonces de viviendas y hogares, tenemos acá el resultado de lo que fue el total de viviendas censadas en el país, que fueron de 7.642.716 viviendas en el país. Este total se puede dividir en dos grupos. Uno que es prácticamente el 99,9%, que son las viviendas que nosotros llamamos particulares. Y luego hay un pequeño porcentaje, 0,1%, que nosotros denominamos viviendas colectivas, que no son otras cosas que, por ejemplo, recintos penitenciarios, regimientos, residencias de adultos mayores, congregaciones religiosas, etc. Son viviendas colectivas. Entonces, enfocándose ahora a lo que es el total de viviendas particulares, uno las puede dividir en dos categorías. Lo que son las viviendas particulares que tienen residentes, que son las viviendas ocupadas, y luego hay otra categoría que son las viviendas desocupadas, que son, por ejemplo, viviendas, segundas viviendas o viviendas que durante el periodo censal estaban por arrendarse o a la venta, y por lo tanto pueden tener algún tipo de residente. O sea, uno cuando va a su segunda vivienda efectivamente está viviendo temporalmente en esa vivienda, pero nosotros las clasificamos como desocupadas porque no son personas con residencia habitual, que es lo que le interesa al censo, ¿no es cierto? Entonces, la vivienda ocupada son personas y familias que residen habitualmente en esa vivienda. Entonces, dentro de esta categoría de viviendas con residentes habituales, nosotros también las podemos dividir en varias categorías. La primera categoría, que es la más importante, que es la del 95,2% de tasa de respuesta, que son aquellas viviendas que tienen y tenían moradores presentes y por lo tanto se les pudo hacer el cuestionario y tuvimos, digamos, una respuesta. Luego hay otra categoría que son las viviendas con moradores ausentes, que efectivamente es aquel porcentaje donde a pesar de diversos intentos, finalmente no se logró hacer la entrevista, sabiendo que habían moradores, ¿no es cierto? Y finalmente hay una categoría menor, que son viviendas donde encontramos moradores, pero que no pudimos realizar la entrevista, y en ese porcentaje se clasifica, digamos, la tasa de rechazo, que es menos del 1%. Entonces, yendo, digamos, a una primera categoría, vemos que hay, digamos, viviendas
clasificadas como casas o departamentos, hay una leve caída, digamos, en el porcentaje de las casas del 82%, ya vamos al 78%, y además hay un correlato de aumento de los departamentos del 12% del 2002, y ya vamos en casi 20% de departamentos en el país. Luego, en materia de hacinamiento, hacinamiento lo definimos como viviendas en que hay más de 2,5 personas por dormitorio. Entonces, una vivienda hacinada se considera con personas que residen en esa vivienda 2,5 por dormitorio o más. Entonces, ese porcentaje de hacinamiento ha bajado del 17% del 2002 y llevamos ahora ya el 2024 un 6,1%. Ahora bien, hay a su vez lo que nosotros llamamos hacinamiento crítico, que es cuando ya tenemos más de 5 personas por dormitorio. Y ese porcentaje, digamos, se ha estabilizado y ya está en torno al 0,9%, que es algo superior al 2017, que era 0,8%. Tenemos acá, a su vez, estos porcentajes de hacinamiento también por regiones. Entonces tenemos acá las 8 regiones con mayores porcentajes y las 8 regiones con menor porcentaje de hacinamiento. Entonces ustedes ven acá en la tabla, porcentajes altos de hacinamiento uno los puede mirar sobre todo en zonas del norte del país, Tarapacá, Arica, Antofagasta, también algo allí en la región metropolitana. Y luego regiones con hacinamiento menor están más bien en el sur del país, en Magallanes, en Ñuble, Coquimbo, Los Lagos. Bueno, hecho el punto del hacinamiento, podemos ir directamente a lo que es el tema de la vivienda. Acá nosotros trabajamos con el concepto de la materialidad. Hay toda una sección del cuestionario donde se preguntó acerca de las características de los materiales, de las paredes, el techo y el piso de las viviendas. Y nosotros, a su vez, con esta respuesta, clasificamos estas características en aceptables, o sea, materiales que son aceptables, materiales que pueden ser recuperables y materiales que se consideran como irrecuperables. Estos son conceptos bien estándar. Entonces, por ejemplo, partiendo en lo que se considera características de materialidad de las paredes, vemos que hay aproximadamente un 95% de materiales que consideramos que son aceptables, un 4,5% recuperables y tan solo un 0,2% de materiales precarios y recuperables en las paredes. Luego, cuando uno observa lo que es el piso, vemos que tenemos ahora un 94,2% de piso que consideramos aceptable, un 5,5% recuperable y un 0,3% que es básicamente una vivienda que tiene el piso de tierra. Y finalmente, respecto al techo, vemos que prácticamente la totalidad de los techos son aceptables en el país, un 99,7%. Hay ahí un pequeño porcentaje de techos recuperables, que pueden ser, por ejemplo, fonolitas, y luego materiales que son directamente irrecuperables como materiales precarios. Entonces, con todos estos antecedentes podemos, junto con definir algunos tipos de vivienda y su materialidad, con esto podemos también definir el concepto de una vivienda irrecuperable. Entonces, las características del piso, el techo o las paredes que consideramos irrecuperables, más algunas viviendas cuyo tipo también se consideran irrecuperables, definimos el globo de lo que es una vivienda irrecuperable. Entonces, definimos finalmente que, de acuerdo al censo, el 1,1%
de las viviendas del país están en esta categoría que deben reemplazarse. Este porcentaje era bastante más alto el 2002, era un 4%, cayó al 2,9% el 2017 y ya está en 1,1% el 2024. Por regiones, estas viviendas irrecuperables son más altas como porcentaje total de las viviendas de la región. En Arica y Parinacota, destaca ahí. Luego está la región del norte, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Los Lagos y Aysén como viviendas que están sobre el promedio, ¿no es cierto? Y luego regiones con porcentajes más bajitos, que están acá destacadas como las regiones, digamos, de Metropolitana, Biobío, la Araucanía, Maule, Los Ríos, O'Higgins y Ñuble. Y finalmente, hacer también un repaso de lo que son los conceptos de acceso a servicios básicos. Vemos acá la clasificación de acceso a la red pública de agua, que es un 92,3%, que tienen acceso a la red. Luego, servicios higiénicos, que tienen básicamente un 97% de viviendas con conexión al alcantarillado y a fosa séptica, que es un aumento importante respecto a lo que teníamos el año 2002, que era del 90,6%. Y finalmente, acceso, digamos, a energía eléctrica en el país. El 99% está con acceso a energía eléctrica, principalmente de la red pública, ¿no es cierto?, que es el 98,6%. Este porcentaje era un poquito más bajo el 2002 de 97,1%. Bueno, y finalmente, para ir terminando, destacar que se ha producido un sistemático disminución de lo que son el número de personas por hogar respecto a los censos anteriores. El año 92, 92, vivían aproximadamente 4 personas constituyendo un hogar. Este número bajó a 3,6, a 3,1 y el último dato es de 2,8 personas que constituyen un hogar promedio en el país. Respecto a los hogares, también es muy interesante observar que los hogares que están constituidos solamente por personas de 65 años o más ha ido al alza. Hay un 11,6% de hogares que solamente está conformado por personas mayores de 65 años. Eso es una señal para todo lo que es la discusión de cuidados en el país. También hay una caída muy importante respecto a hogares con personas menores de 14 años. Esto es muy consistente, ¿no es cierto?, con la caída de natalidad que se está observando en el país. Hoy día solamente un 33% de los hogares está conformado por, o tiene, digamos, personas con niños menores de 14 años, jóvenes menores de 14 años. Este número era prácticamente el doble el año 92, era un 62%. Y finalmente, también muy interesante para la discusión de vivienda, es el hecho de que han aumentado fuertemente los hogares unipersonales. Entonces, si en el 92 solamente había un 8,2% de hogares unipersonales, hoy día este número se ha aumentado al 21,8%. Y eso, entonces, respecto a los principales resultados, presidente. Finalmente, recordar que todos estos datos, naturalmente, son datos generales, pero el detalle se puede recoger a través de los distintos canales de diseminación que tiene el INE. Tenemos nosotros una página web, www.censo2024.cl, donde se pueden descargar todos los resultados en un dashboard que tenemos a disposición del público,
donde ya a partir de ayer tenemos todos los resultados del cuestionario. Hemos ido entregando por distintas etapas, ¿no es cierto?, todos los resultados, y el día de ayer ya entregamos los últimos resultados que nos quedaban por diseminar, que están ya publicados en nuestra página y en nuestro dashboard. También para personas que necesiten información más metodológica, tenemos la amplia documentación a través de, digamos, nuestra página web. Finalmente, decir que que el segundo semestre de este año vamos a ya liberar todo lo que son los microdatos del censo para que se pueda hacer un trabajo mucho más fino para las distintas áreas de interés de políticas públicas, ¿no?, incluyendo todo lo que es el desafío de estimaciones en materia habitacional con la disposición de todos los resultados a nivel de detalle de las bases de datos. Eso sería, presidente. Muy bien, muchas gracias, Ricardo Vicuña, director nacional del INE, por la presentación. Se ofrece la palabra, consulta, senador David Sandoval. Sí, no, muchas gracias, presidente, y por cierto, por su intermedio saludamos al director nacional del Instituto Nacional de Estadística. Primero que nada, obviamente, felicitarlo por ese trabajo del censo. Después de una secuencia donde por años perdimos esos censos cada 10 años y hubo un cambio de repente de años de aplicación de este tema por diversas razones, pero nos alegramos significativamente porque las últimas informaciones que teníamos, me entiendo que fueron del 2017, ¿no es cierto?, no gozaron de harto cuestionamiento respecto de la calidad de la información por el contexto en el cual se realizó este levantamiento y que evidentemente genera algunas dificultades. Pero hemos constatado, presidente, y por su intermedio director, de que en realidad lo que se está informando en realidad constituye la base de lo que hemos constatado un poco por la parte más bien empírica. Primero, el envejecimiento de la población, sin duda, ¿verdad? Ahí tenemos una fuerte componente que lo ratifican las informaciones que nos proporciona. En materia poblacional. A propósito de materia poblacional, siempre hay un indicador que no me gusta que se aplique, este famoso indicador de dependencia, ¿ya? Estos menores de 14 versus, o sea, más los mayores de 65 versus la población activa. Y siempre lo digo porque interesado en los temas del adulto mayor, porque en realidad digo, debería de hacerse un indicador de interdependencia. Porque yo le aseguro que no son pocos los padres que tienen más de 65 años, que todavía tienen, ¿no es cierto?, de algún grado con sus hijos dependientes y que aparecen probablemente dentro del estamento activo. Me refiero a los menores. Y hay hasta un nombre para ir los ninis, ¿se acuerdan? Por eso decía yo, más que un índice de dependencia, era un índice de interdependencia. ¿Cuántos adultos mayores están hoy día sosteniendo la vida de sus hijos y que nos cuesta a algunos sacarlos de las casas cuando ya tienen una determinada cantidad de años? Pero en todo caso nos alegramos por ese proceso. La curiosidad, director, es que Chile exhibe información de país hiperdesarrollado, ¿ya? Baja natalidad, alto nivel de dependencia, pero no tenemos esa contraparte de la realidad social, económica que tiene el país. Y su reflejo en las viviendas nos llama, claro, profundamente la atención. El incremento profundo, por ejemplo, esa alta cifra de viviendas unipersonales, o las 2,5 personas por hogar en promedio. Y por otro lado, los casos más extremos. Y dentro de los casos más extremos, claro, la gente que vive con condición de hacinamiento crítico, que están hablando, ¿cuánto? Más de 5 personas por vivienda. Y dentro de eso, para los efectos nuestros, y aprovechando que está aquí el ministro, en la comisión se ha planteado muchas veces la discusión a propósito del tema de la recuperación de vivienda. Ustedes entregan un indicador que es bien significativo, este 1,1% de vivienda irrecuperable. Estamos hablando cerca de 80.000, poco más de 80.000 viviendas, que por obsolescencia todos los años se nos complica el famoso, y llegamos a la cifra de cuánto es el verdadero déficit habitacional que tiene nuestro país. Veíamos que
en periodos de campaña, bueno, están los ofertones, ¿verdad? Alguien ofrece 400.000, otro 300.000, el gobierno 360.000 y todavía no sabemos si se cumplió o no se cumplió la meta, pero valoramos esa información, director, porque creo que efectivamente nos contribuye a resolver. Sería súper relevante, y yo no sé si ustedes ya tienen las cifras desagregadas por región y por comuna, en ambos criterios, tanto en población como en vivienda, para un poco focalizar un poco más lo que nos pasa dentro de nuestras regiones, porque incluso más, yo soy de la región más linda de Chile, director, y me aparece acá, ¿no es cierto?, con un problema no menor que el alto nivel de viviendas, como dicen ustedes acá, perdón que se me traspapel la presentación acá, con las viviendas, con el mayor índice, claro, estamos hablando de 1,5% en todo caso del universo total, puede ser no tan significativo en el número, pero una vivienda irrecuperable en Aysén no es lo mismo que una vivienda irrecuperable, con todo lo que siento, lo que le pasa a Arica, que en el otro extremo que tiene 5,4%. Algo nos está pasando en los extremos, ¿ah? Porque una región con vivienda irrecuperable en Aysén, hace 2 días atrás tuvimos en Balmaceda 17 grados bajo cero. Se imagina una vivienda irrecuperable en esas condiciones, la aislación térmica, la calefacción, más encima le agregamos los problemas de contaminación. Bueno, es un conflicto el tema de eso. Por eso las cifras son súper valiosas y nos encantaría, apenas podamos tener el acceso a la información desagregada por región y por comuna, poder contar con los datos ya más específicos. Felicitaciones y muchas gracias, director. Gracias, senador. Senador Fidel Espinosa y senadora Yana Proboste. Solamente, bueno, darle igual las gracias al director nacional del INE por su exposición. Uno de los problemas que tiene el país, sin lugar a dudas, es el crecimiento de los campamentos. Algunas regiones más, otras disminuyen, pero nos preocupa. Y también nos preocupa cuando los alcaldes, ministro Monte por su intermedio, cuando los alcaldes incentivan este tipo de situaciones, pasando a llevar a los comités de vivienda que por años han esperado. Nos está pasando con un campamento en Frutillar, por ejemplo, que en las redes sociales las autoridades municipales incentivan, ¿no es cierto?, este tipo de situaciones que no corresponden. Entonces yo le quiero preguntar al director nacional del INE, ¿qué análisis hacen ellos como dirección de los campamentos propiamente tal en el país? Esa es la pregunta. Muy bien. Gracias, senador. Senadora Yana Proboste. Bueno, muchas gracias, presidente. Quiero partir agradeciendo al director Ricardo Vicuña por esta exposición. Nosotros insistimos bastante en que era necesario generar esta relación aquí en la Comisión de Vivienda y agradezco que esté el ministro presente porque una de las dudas que a uno le queda es que cuánto desde la política pública se acogen, se adoptan estos datos para hacer transformaciones en las iniciativas de políticas de vivienda en este caso y particularmente en iniciativas de arriendo, por ejemplo, los subsidios de arriendo. Cuando uno mira los datos de las regiones con mayor porcentaje de viviendas hacinadas, claramente el norte tiene una altísima concentración. Por lo tanto, uno podría a partir de aquello decir, bueno, entonces la política de arriendo vamos a concentrarla también mayoritariamente en las regiones del norte para disminuir estos índices de hacinamiento. Yo quisiera preguntarle al director del INE, pero también al ministro de Vivienda algunas cosas. Por ejemplo, nos llama la atención que en los datos del censo se señala que los datos de vivienda son 7,6 millones y cuando uno trata de consultar estos datos en el Registro Social de Hogares, la cifra es bien distinta. Entonces, lo tenemos respecto de población, cuando uno mira los datos de población en cada una de las comunas, que fue los datos que se liberaron al comienzo de la entrega por parte del INE, nosotros, al menos en Atacama, tuvimos harto reclamo de muchos alcaldes, alcaldesas, diciendo ¿por qué tenemos tan bajo el dato respecto de lo que nosotros tenemos en otras fuentes como el Registro Social de Hogares? Allí ya creo que no solo se explica por qué cambió el tipo de pregunta, ¿eh? Cuál es su casa, su domicilio permanente, y para las comunas que son comunas mineras, que
acogen mucho trabajador o trabajadora temporal por los turnos, que también esto significa un incremento en los gastos de los municipios por los temas de recolección de basura. Ese era un dato complejo, digamos, el dato de población. Pero en los datos de hogares, cuando uno los sigue mirando con los datos del Registro Social de Hogares, tenemos una diferencia bien significativa y me gustaría preguntársela al director del INE a qué se debe. Otro de los temas que quisiera preguntar, y es precisamente cómo se genera este vínculo entre la información que recibe el Estado a través del censo y las políticas que impulsa en materia de vivienda, porque este censo nos entrega un dato claro respecto del envejecimiento de la población y particularmente el censo muestra que tenemos un 14% de población que tiene 65 años y más y hogares unipersonales que alcanzan a un 21,8%. Entonces, aquí también hay decisiones desde la política habitacional que es necesario poder escuchar cómo se adoptan estos datos que nos entrega el censo, porque uno debiera pensar en el refuerzo a los barrios multigeneracionales, las redes de cuidado, tal como han planteado instituciones como la Cámara Chilena de la Construcción. Lo digo porque durante mucho tiempo pensamos en que la gran solución eran las casas tuteladas, pero de alguna forma esto aísla a las personas que están en condiciones de hogares unipersonales. Y por lo tanto, un tema a discutir como una política habitacional es que si queremos llevar siempre a esta lógica de que se junten los solos, o más bien pensar en barrios que sean multigeneracionales, en donde se generen redes de cuidado, y por eso que quisiera también preguntar si es que vamos a tener estos datos desagregados por región y por comunas, porque eso también permite generar y adoptar decisiones distintas en políticas públicas que sean mucho más basadas en la evidencia territorial. Vi los datos que presenta hoy día don Ricardo Vicuña respecto de acceso a servicios básicos, pero me gustaría preguntarle cuáles son particularmente estos datos que permiten ver una vulnerabilidad más territorial. Entonces creo que los datos generales son importantes, pero si pudiésemos tener estos datos para poder identificar cuáles son las brechas habitacionales urbanas más significativas que detecta el censo del año 2024, por ejemplo, para una de las regiones más lindas como es Atacama. Eso. Esto es como los hijos, ¿no? Bueno, son todas lindas, a mí me encantan todas las regiones. bien, yo quisiera también comentar brevemente, agradecer la presentación del Instituto Nacional de Estadística. Los datos del censo 2024 nos permiten proyectar y tomar decisiones de política pública, ¿no? y diversificar la oferta. Cuando uno dice aumentan los hogares unipersonales al 21,8%, o hogares con menores de personas de 14 años o menos, disminuye al 33%, o aumentan los hogares al 11,6% de personas mayores de 65 años, o implica que tenemos que diversificar la oferta pública y privada, ¿no? en esta colaboración público-privada, y el tipo de diseño y de políticas públicas para adelante por la diversidad, ¿no? y los cambios demográficos. Eso por un lado. Y por otro, me parece muy interesante el dato de las viviendas irrecuperables. Creo que es importante hacer un zoom ahí por región. Lo vemos acá, por ejemplo, en Valparaíso, que pueden no necesariamente ser irrecuperables, pero que sí hay que hacer remodelaciones estructurales a viviendas del barrio Puerto, donde viven personas en dormitorios, viviendas muy antiguas, con peligros, con incendios. Ya hemos tenido varios incendios y personas fallecidas, pero además en contexto de barrios degradados. Entonces, ¿qué intervención público y privada se tiene que realizar ahí para recuperar esos inmuebles, las que sean recuperables? Hay otros que son irrecuperables, por cierto, y qué política de repoblar esos espacios, de llevar instituciones públicas, por ejemplo. Ahí me parece que genera, los datos específicos son muy interesantes los que plantea el INE por región, y eso se puede hacer un zoom también por
por comuna. Eso como comentarios sobre la presentación. Le ofrezco la palabra, senador Fidel Espinosa, también. Solo reiterarle al señor director si pudiese emitir algún comentario respecto a la pregunta que le hice de los campamentos. Sí. Ahora le ofrezco la palabra al director, tomo nota de las preguntas, comentarios. Obviamente hay algunas que podrá responder ahora, otras por escrito a la comisión en cuanto a datos más específicos. Adelante, Ricardo. Muchas gracias, presidente. Bueno, contestarle por su intermedio, en primer lugar, al senador Sandoval. Nosotros ya tenemos publicadas en nuestras bases toda la información a nivel nacional, regional y comunal. Entonces, toda esta información ya está disponible. Entonces, pueden hacer uso de aquello. Y en caso que requieran algún tipo de asistencia, por supuesto, nosotros estamos disponibles para atender cómo acceder a estos datos. Pero en primera instancia yo los llamaría a conectarse al sitio del INE y ahí hay un apartado especial de los resultados del censo y tenemos ahí un dashboard con los datos a estos niveles de desagregación territorial. Así que por ese lado están los datos para ser analizados en respecto a las características que he estado conversando esta mañana. Respecto a los campamentos, nosotros en el censo no tenemos una pregunta específica sobre una vivienda que se encuentre en campamento. Sin embargo, es posible cruzar datos. Entonces, con los datos que tenemos levantados en el censo y con, por ejemplo, la información georreferenciada que pueda proporcionar el Ministerio de Vivienda, que pueda, por ejemplo, identificar ya territorialmente a través de manzanas o polígonos, que ya el Ministerio tenga identificado como un campamento, podemos hacer el cruce y poder finalmente determinar, por ejemplo, cuántas viviendas y cuántas personas viven en esos polígonos que el Ministerio de Vivienda tiene identificados. Entonces, para ser breve, digamos, esto se puede hacer, pero no está hecho directamente a través de las preguntas del censo. Entonces, es un trabajo posterior que podemos hacer con el Ministerio de la Vivienda cruzando información. Después, respecto a datos por su intermedio que comentaba la senadora Proboste, efectivamente, cuando uno lleva los datos a nivel de, por ejemplo, comunas, y se comparan los datos levantados de personas o de hogares, por ejemplo, o de viviendas a nivel de territorios muy pequeños, pueden darse situaciones en que, por ejemplo, en comunas se observa un alto tránsito de personas y que finalmente cuando uno hace la estimación de cuántas personas residen permanentemente, hay ahí una diferencia. Entonces eso puede llamar la atención de repente a las autoridades. Y nos ha sucedido con varias comunas donde básicamente así a primera vista pareciera que hubieran más personas, pero cuando uno estima lo que es la residencia permanente, ese número es menor. Luego hay una comparación también que se puede hacer con lo que se llaman los registros administrativos, en particular el registro social de hogares, donde ahí se puede dar cuenta, por ejemplo, de situaciones donde eventualmente ese registro indique que hay un mayor número de hogares que los que nosotros estamos capturando en el censo. Y entonces ahí la pregunta es efectivamente determinar si es que ese número de hogares del registro está o no incidido, por ejemplo, por algunos incentivos que pueden haber para reportar que hay más hogares para efectos de algún beneficio, por ejemplo. Entonces, esa es una discusión que hay que dar y que es bien delicada y hay que ver caso a caso. Pero eso es una situación posible también para explicar estas discrepancias. Entonces, creo que la comparación con los registros tiene que ser bien útil y que nos permite también efectivamente hacer finalmente las estimaciones que tenemos que hacer
de población que yo les adelantaba que se va a hacer durante el próximo año. Entonces, ese es un insumo, pero tampoco uno puede pensar que el registro social de hogares es efectivamente el dato correcto. Es algo que hay que ir revisando, creo yo, caso a caso, comuna a comuna. Y bueno, finalmente reiterar que todos estos datos están disponibles ya en nuestro sitio web para efectos de hacer más zoom, digamos, a estos indicadores. Muy bien, muchas gracias, director del INE. Ministro, brevemente, por favor, tenemos el segundo punto. Siempre breve. No, simplemente respecto a lo que decía la senadora Proboste, en el sentido de qué implicancias tiene todo esto para la política. Efectivamente que tiene harta, necesitamos desagregar la información porque se requiere más información a nivel comunal e incluso por cuadrante o por sectores censales. La pregunta es, ¿qué pasa con el déficit cualitativo y cuantitativo y las causas que tiene? Porque son diferentes los niveles y son muy diferentes las causas también. Y el problema de los migrantes acá no está incorporado por las características del propio censo. Es buena la noticia que la calidad, el hacinamiento, el acceso a servicios básicos ha mejorado de la forma que ha mejorado desde el 2002 hasta ahora. Sería, bueno, hay que desagregarlo también porque puede concentrarse en algunas regiones más que en otras. O sea, si uno mira, el aumento de los departamentos es bien significativo en este periodo. El aumento de los arriendos es muy significativo en el país en su conjunto. Yo tengo aquí las cifras que dieron. Y también, como los arriendos son fundamentalmente en Tarapacá, Antofagasta y la región metropolitana, en algunas de las comunas subiendo 35% en un periodo. O sea, un salto. Tiene mucho que ver con la población minera, efectivamente, y con la migración. Son dos factores que llevan aquí en el norte especialmente. El tema de las viviendas unipersonales, bueno, ahí hay que hacer una serie de desagregados porque esto no es coincidente con lo que dice el registro social de hogares, por ejemplo. O sea, también indica que hay una tendencia en esa dirección, pero en otro nivel. Entonces todo depende de cómo se esté reportando el registro social de hogares también. O sea, hasta qué punto está reflejando los hogares unipersonales y los hogares no unipersonales. Esto significaría que hoy día, si fuese cierto esto así, esto significa que hay que pegar un viraje hacia vivienda de menor tamaño. Eso es lo que han hecho otros países, con las complicaciones que tiene. Hoy día gran parte del sobrestock que hay son viviendas unipersonales de 30 metros. Para las que no han podido vender son viviendas de 30 metros, como un porcentaje alto del total de viviendas que indica la Cámara Chilena de la Construcción son viviendas. Tampoco está ahí un mercado tan obvio, ¿eh? O sea, todo esto obliga a una discusión. Nosotros vamos a seguir trabajando esto, tenemos un equipo trabajando a nivel desagregado por comuna, por sectores, de tal forma de tener mejor focalización de las líneas. No es tanto diversificar más, sino concentrarlas de acuerdo a las realidades particulares de cada una de las regiones y comunas. Pero yo creo que un tremendo importante avance. Uno no entiende a veces los cambios tan bruscos entre un censo y otro, ¿eh? Porque hay algunas cuestiones que hay que ver con mucho más de tensión y calma, pero es un gran aporte. Muy bien, reiteramos agradecimiento. Sí, cortito, por favor. No, 3 segundos. Sí, lo que pasa es que hay cifras que de repente a uno siempre le han llamado la atención, pero quiero ser lo más breve. Yo no sé si hay todavía desagregado a nivel de localidades, ¿ya? La información, pero de repente llama la atención algunas cifras. En el caso de la región de Aysén, o sea, prácticamente en 30 años la población no ha crecido, ha decrecido. Y eso nos llama profundamente la atención porque por eso de repente la región uno trata de chequear con otras fuentes de información, el registro social de hogares, no sé, y pareciera ser que hay cifras como que no calzaran. Yo me gustaría, no sé si ese porcentaje de omisiones en zonas extremas fue más marcado que en las zonas más pobladas, pero nos llama profundamente la atención la información. Eso nomás, presidente. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias al director nacional del INE, Ricardo Vicuña, por su presentación, a su equipo que ha estado conectado, por también todos los datos y la presentación que nos dejan. Como comisión lo liberamos de la sesión. Bien, vamos a pasar muchas gracias, al siguiente punto en tabla, que es comenzar el estudio del proyecto de ley en segundo trámite que modifica textos legales que indica para agilizar la obtención de permisos de urbanización y edificación. Y tenemos
presencialmente acá y les vamos a ofrecer inmediatamente la palabra para que puedan pronunciarse al proyecto. El Ministerio nos va a acompañar en toda la sesión, entonces les pediría por esta sesión en el fondo que presente, que podamos escuchar la presentación, que han estado prácticamente toda la sesión, el presidente de la Asociación de Directores de Obras Municipales, ADOM, Yuri Rodríguez, está el vicepresidente Carlos Linera, el director Agustín Pérez y se incorpora por Zoom. ¿Quién más? Que no léalo usted mismo, secretario. Sí, efectivamente, el presidente Yuri Rodríguez está vía Zoom y se incorporó a la delegación en forma presencial el secretario de ADOM, don Alfredo Hofstadt. Le ofrecemos la palabra, no sé quién va a comenzar con la presentación, no sé si traen alguna presentación sobre el proyecto. Presidente, señor Yuri Rodríguez. Hacer llegar esto a nuestros asociados vía internet. Presidente, yo quisiera plantear que esta ley, digamos, ha estado se ha generado en un marco de desinformación muy calamitosa, por decirlo de una manera bien adornada, porque este proyecto nace, digamos, de las estadísticas que presentó el diputado Fuenzalía cuando se hizo esta ley, se propuso esta ley en la Cámara de Diputados, en base a datos de la Cámara Chilena de la Construcción y a unas publicaciones de Colliers que hablan de unos plazos que son realmente espeluznantes y que están metodológicamente mal calculados y me refiero precisamente a la encuesta de Colliers, ¿cierto?, para los permisos de edificación. Y seguido de eso, ¿cierto?, tenemos al Ministerio de Vivienda a través de la División de Desarrollo Urbano, ¿cierto?, haciéndose eco de la necesidad imperiosa de que los permisos puedan ajustarse a los plazos legales, que ha seguido, que ha perseverado, ¿cierto?, en este interés de criminalizarnos, ¿cierto? Y voy a explicar bien brevemente por qué. Porque esta ley tiene en el artículo 118 ter, en el inciso 9, señala que para efectos de la discusión en las Cortes, la legalidad de los actos no será discutible, vale decir, nuestras resoluciones van a terminar en una resolución de la Ceremi y se van a dar por ilegales. Y eso significa que se incumple una garantía constitucional en términos de que todas las resoluciones de todo, ni siquiera las del presidente de la República, no son recurribles. En este caso no son recurribles. Una resolución del presidente de la República es también recurrible. Entonces yo me pregunto acerca de la constitucionalidad de esta norma, por una parte, y por otra, cierto, también el tema de los plazos. Nosotros le pasamos revista al cumplimiento de plazos de distintas direcciones de obra a través del análisis de las resoluciones que se publicaron en transparencia por cada municipio, con los permisos de mayo de 2025, y nos dimos cuenta que son muy pocas las direcciones de obra que cumplen con esto. Y esto no es porque las direcciones de obra hagan mal la pega. Las direcciones de obra necesitan recursos. Y esta iniciativa de ley es como un gran chicote, ¿cierto?, que se dedica, digamos, a fustigar al trabajador de la dirección de obra, al director de obra, para cumplir plazos legales sin que se haya reparado los recursos que se disponen para esto. Por ejemplo, yo no tengo posibilidades de contratar un revisor independiente para cuando mi dotación no sea capaz de cumplir los plazos. No tengo tampoco
los recursos suficientes para poder atender con la velocidad que se requiere estos plazos legales. Por lo tanto, se partió por atrás, se partió castigando, con la intención de castigar, ¿cierto?, a los funcionarios de las direcciones de obra, a los directores, antes de preguntar cuáles son los recursos con los cuales cuenta. Entonces, yo me voy al precepto general que señala que nadie está obligado a lo imposible. Entonces, si yo tengo a mi equipo full, ¿cierto?, y estoy emitiendo 50 resoluciones al mes, y resulta que ¿cómo se llama?, que me doy cuenta de que a través del análisis de los datos no tengo 30 días para poder tramitar completamente un expediente, sino que, ¿cómo se llama?, estoy hablando de 80 días, 85 días para tramitarlo completamente. Eso quiere decir desde que ingresa a hacer la admisibilidad hasta recibir las copias impresas en papel para poder emitir los permisos y resoluciones en papel, planos firmados, todo lo que se le entrega al contribuyente. Todo esto podría ser ahorrado con una plataforma que emita digitalmente los documentos y estamos con la promesa hace 5 o 6 años del DOM en línea, que muchos de nosotros hemos dejado de usar porque en realidad es más complejo utilizar la plataforma DOM en línea del Ministerio de Vivienda que poder seguir atendiendo en papel. Entonces, yo diría que, ¿cómo se llama?, que estamos en una situación en que este proyecto de ley nace de información que no se ajusta a la verdad porque nadie se preocupó, ni siquiera dentro de los parlamentarios o del Ministerio de Vivienda, de poder fijar, ¿cierto?, con exactitud cuáles son los plazos que están, con los cuales las direcciones de obra están ejecutando sus roles. Y por último, quisiera decirles que nuestros días de plazo son en días corridos. Yo no sé quiénes de ustedes o de los que están escuchando, funcionarios públicos, municipales, trabajan los días sábado y domingo. No entiendo por qué el resto de la administración, incluso en esta propia ley, son días hábiles para la Seremi de Vivienda y días corridos para nosotros, en circunstancia de que ¿cómo se llama?, que trabajamos los mismos días a la semana. Entonces no me explico cuál es la causa, digamos, para poder diferenciarnos a los municipales en días corridos y al resto de la administración en días hábiles, como dice la ley 19.1880. Yo quisiera dar paso a la presentación que preparó Agustín, ¿cierto? Para que ¿cómo se llama?, para que queden un poco más claras estas propuestas de modificaciones en un comparado que nosotros hemos desarrollado y hemos socializado con algunos de los senadores de la comisión, y que pueda exponer brevemente Agustín. Gracias, presidente. Muy bien, muchas gracias, Yuri Rodríguez, presidente de la Asociación de Directores de Obras Municipales, y le ofrecemos la palabra entonces al director Agustín Pérez para que pueda hacer la presentación. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, saludar a todos los honorables senadores y a los invitados a esta comisión para tramitar el proyecto boletín 17.287-14 que modifica la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones para agilizar la obtención de permisos. Tenemos algunas observaciones. Dentro de las más importantes nos parece la modificación que se hace al artículo 118, donde se introduce un plazo de 3 días para realizar un procedimiento de examen de admisibilidad formal. El examen de admisibilidad formal ya es un concepto que se utiliza ya en nuestra legislación. Hay varios organismos que lo desarrollan. También esto viene dentro de la ley marco de autorizaciones sectoriales, el artículo 15 que lo establece. Pero en todas estas normativas, y como su nombre lo dice, es formal, es decir, que es un trámite
independiente, ¿no? Aparte, ¿no? Y aquí, en este artículo 18, se introduce dentro del proceso de revisión. Y le resta plazos al proceso de revisión. Pensamos que, como su nombre y como su definición lo dice, tiene que ser antes para, luego de esto, ingresar a lo que se llama a trámite, ¿no? En efecto, el artículo 15 de la Ley Marco de Decisiones Sectoriales señala este examen de admisibilidad está destinado a verificar que la solicitud cumple con los contenidos, ¿ah? Y una vez admitida a trámite se hace el procedimiento, ¿no? Por ejemplo, en la Superintendencia de Seguridad Social también se realiza un examen de admisibilidad formal y después, una vez declarada la admisibilidad, se ingresa a trámite. En nuestra Ley General de Urbanismo y Construcciones también el artículo 118 bis señala un periodo de admisibilidad de 3 días, ¿cierto? Y después de lo cual, admitida a trámite, se hace todo el procedimiento. Pero resulta que en nuestro caso solamente estaría este procedimiento de admisibilidad dentro del plazo de revisión. O sea, un plazo de revisión que genera un acta que no es un acto terminal. Y sí es un acto terminal la admisibilidad. Entonces ahí, peras con manzana y ese tipo de cosas más adelante se ven complicadas cuando tiene que pronunciarse un tribunal sobre este tipo de situaciones. Por lo tanto, lo que nosotros proponemos, como en el artículo 118, que señale, la Dirección de Obras Municipales dispondrá del plazo de 30 días, contado desde el vencimiento del plazo previsto para la admisibilidad. Esto porque, como se señala, es un examen de admisibilidad formal, ¿no? Para pronunciarse sobre los permisos de construcción. Otro punto también relevante guarda relación con el 118 bis. Aquí el 118 bis se reemplaza la letra A, que se refiere a los reclamos que se realizan ante las direcciones de obra, ¿no? Aquí el particular o el interesado, el propietario, después de publicado, se le agrega ahora o notificado, ¿cierto?, de algún acto terminal de la dirección de obras, tiene derecho a presentar un reclamo ante la Seremi. Pero ¿qué es lo que ocurre? Muchas veces se presenta el reclamo a la Seremi, por ejemplo, por un rechazo, ¿cierto?, por cierta norma incumplida, pero independientemente o paralelo, ingresa el expediente con esas observaciones resueltas, ¿no? Entonces siguen caminos paralelos, el reclamo de él y el ingreso del expediente. ¿Sí? Y muchas veces, bueno, el reclamo sigue un curso y un peregrinaje mucho más largo e más indeterminado, se demora porque finalmente puede terminar judicializándose. En cambio, el expediente que ingresa a él nos ha ocurrido que termina con un permiso, incluso con la construcción, y cuando ya se pronuncia la Corte ya o la Seremi ya está con recepción final. No ha ocurrido. Entonces, se pronuncia la Corte o la Seremi y no hay cómo resolver esta situación con un permiso que tiene recepción final y otro permiso nuevo que se nos ordena aprobarlo, reintegrarlo, doble permiso también para el particular en problema. Entonces, sugerimos incluir un nuevo inciso a continuación que señale que el propietario del predio estará impedido de solicitar un nuevo permiso o autorización desde el momento en que se haya interpuesto el reclamo ante la Secretaría Ministerial de Vivienda Urbana. Así, esto va a seguir solamente un curso y no esta situación que se nos presenta muy cotidianamente, ¿no? Otro tema también relacionado con el artículo 118, la letra F. Esto ya se discutió en una comisión anterior, que es en relación al descuento de los derechos, ¿no? Aquí se señala que cuando la Seremi se pronuncia en forma desfavorable al pronunciamiento de la dirección de obra, le obliga a un descuento, ¿ya? Y el pago de un 50% de descuento a la misma Seremi. Aquí nosotros hemos dicho
que no corresponde que la Seremi se pronuncie y inmediatamente se le pague, porque ahí hay un incentivo, entre comillas, perverso, ¿no? Porque depende de su pronunciamiento el descuento a la dirección. Pero además, ya tenemos dentro de nuestra legislación el artículo 65 de la Ley de Rentas Municipales, que señala expresamente que están derogados todos los procedimientos para el pago de los derechos municipales. Señala la ley, las disposiciones de la presente ley prevalecerán sobre cualquier otra que verse sobre las mismas materias. Y por tanto quedan derogadas todas las normas generales o especiales que establezcan cuantías o procedimientos distintos para la determinación de los patentes o derechos, ¿no? O sea, está dicho ya, y esto lo discutimos como... Entonces, no corresponde que se realicen estos descuentos, de manera que proponemos que la letra F quede de la siguiente, inciso tercero, de la siguiente forma. Si fuere procedente, ordenará la Dirección de Obras Municipales que se conceda el permiso previo pago de los derechos municipales que corresponda conforme al artículo 130 de la Ley General y el artículo 65 de la Ley de Rentas Municipales, ¿no? En la misma letra, aquí nosotros nos parece lo más riesgoso que de este proyecto de ley que pensamos que se puede producir, ¿ah? Y corresponde al plazo de admisibilidad. Como yo les dije anteriormente, en la ley, este proyecto de ley incluye un procedimiento de admisibilidad de 3 días. Ese procedimiento de admisibilidad puede terminar en un rechazo del director de obras porque no cumple con los requisitos. La persona interesada, el propietario, puede reclamar a la Seremi porque está disconforme con ese rechazo de la admisibilidad. Pero la Seremi, como está escrito acá, puede ordenar, si lo considera, la aprobación del proyecto. Es decir, si la persona reclama contra la admisibilidad, la Seremi no va a ordenar que se reingrese el expediente, que sería lo normal, ¿cierto? Si la persona reclama, me rechazaron este expediente porque me faltó este documento, ¿cierto? Y yo lo presenté. Entonces la Seremi, lo natural y razonable sería que, bueno, vuelva a ingresar. Pero aquí está diciendo que lo puede aprobar. Es decir, que nos obliga prácticamente a revisar en 3 días el expediente, porque si la Seremi nos ordena aprobar, ¿cierto? Recuerden que esto va acompañado con sumario, no es inocente, digamos. Todos estos procedimientos por incumplimiento de plazos van acompañados. Ahí nosotros no decimos nada de eso, que corresponde que haya un sumario, me parece bien, pero... Claro. Eso pensamos que debe corregirse. Por ejemplo, acá, el 118, inciso cuarto, dice, en el caso de reclamaciones contra los rechazos, señalado en el inciso tercero del 118, si la Secretaría Regional verifica que el proyecto respectivo cumple lo señalado en el inciso sexto, ordenará a la Dirección de Obras concederlo. No ingresarlo. Por lo tanto, pensamos que el 118 bis, inciso cuarto, debiera señalar lo siguiente. En el caso de reclamaciones contra los rechazos, señalado en el inciso tercero del artículo 118, si la Secretaría Regional Ministerial verifica que el proyecto respectivo cumple con los antecedentes exigidos por la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, ordenará a la Dirección de Obras Municipales reingresarlo sin más trámite y proceder a la revisión, que sería lo natural y razonable. En caso contrario, rechazará el reclamo con indicación de la o las normas que incumplen el proyecto respectivo. Otro punto que tiene que ver con el 118, el inciso octavo del 118 ter, incorporando y modificado, que guarda relación con el resultado de este procedimiento de reclamación. El 118 ter establece un procedimiento de reclamación de un particular a la Seremi
porque se siente pasado a llevar o insatisfecho con su resolución de la dirección de obra, lo ingresa a la Seremi y de esto viene todo un procedimiento donde la Seremi pide informe a la DOM, puede pedir informe a la DDU, resuelve, y si la persona se siente afectada por esa resolución de la Seremi, lo puede representar a la Corte. Pero acá a la Corte se le está diciendo que en el pronunciamiento de esta Corte contra un acto de la Seremi, no de la dirección de obra, tiene que dejar la Seremi en su dictamen una resolución para que señale los perjuicios causados por el acto o omisión de la dirección de obra. Pero la resolución es de la Seremi, no es de la dirección de obra. La resolución de la dirección de obra ocurrió en un tiempo muy pretérito, que fue cuando se pronunció en primera instancia, se hizo el reclamo a la Seremi se pronunció, la persona puso el reclamo contra la Seremi, pero acá nuevamente nosotros salimos traídos a presencia, ¿cierto?, de una cosa que ya fue muy pretérita. Entonces, los perjuicios causados por el acto o omisión de la dirección de obra respectiva. En circunstancias que aquí, como insisto, participó la Seremi, participó la DDU, participó la dirección de obra, obviamente. Por otro lado, esto ya se ha discutido en otras leyes, en que el representante legal, porque este 118.3 viene a modificar la ley orgánica constitucional, el 151 de la ley orgánica constitucional de municipalidades, pero el representante legal de la municipalidad es la autoridad edilicia, el alcalde, ¿no? Eso dice el artículo 63. Y eso fue discutido el año 2002 con la ley 19.074 y fue discutido también el año 2011 con la ley 20.527, donde se señaló que los reclamos que se interpongan en contra de las resoluciones o omisiones ilegales de la municipalidad se sujetarán a la siguiente regla. Cualquier particular podrá reclamar ante el alcalde contra sus resoluciones u omisiones o de los funcionarios. Pero entonces los reclamos se hacen al alcalde y el alcalde es el que responde. Pero aquí nosotros estamos quedando como los representantes legales de la municipalidad. Y ocurre esto muy sustancial porque muchas veces estas problemáticas que se generan por los atrasos de las direcciones de obra, no es porque el director de obra no quiera, ¿cierto?, aprobar, sino es porque muchas veces muchas municipalidades no tienen los medios, no tienen el personal, y eso no depende del director de obra, depende del responsable o del administrador de la municipalidad, ¿no? Entonces, que no se les provean de los recursos, el personal. Entonces, poner aquí como responsable legalmente al director de obra de esta situación nos parece que no guarda relación con la realidad que cómo funciona un municipio. Estas son leyes generales, ¿ah? Y estas leyes generales repercuten en una dirección grande, una mediana y una pequeña. Por lo tanto, tiene que hacerse sensible a estas situaciones, ¿no? En el 118, el inciso octavo del 118, por lo tanto, lo proponemos que quede de la siguiente forma. En caso de dar lugar al reclamo, la sentencia de la Corte dejará sin efecto total o parcialmente el acto impugnado, ordenará la dictación de la resolución que corresponda para subsanar la omisión o reemplazar la resolución anulada, decidirá sobre la declaración de derechos a los perjuicios causados por el acto u omisión de los órganos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, ya sea a través de la Secretaría Regional Ministerial correspondiente o de su División de Desarrollo Urbano, o bien por parte de la municipalidad respectiva, cuando se hubieran solicitado, y dispondrá el envío de los antecedentes al Ministerio Público cuando estime que la infracción pueda ser constitutiva de delito. Bueno, aquí participan todos. Originalmente, solamente aquí estaba la Dirección de Obras Municipales. Finalmente, lo que señalaba nuestro colega Yuri, que se establece un nuevo inciso, el inciso 9, que señala que después de toda esta discusión legal, ¿cierto?, o judicialización del proceso, la resolución va a indicar que no podrá discutirse la ilegalidad ya declarada. Es decir,
si después de toda esta resolución nosotros queremos presentar un recurso ante los tribunales, solamente podemos ir a discutir cuáles son las sanciones, pero no el fondo. No, mire, yo puse esto porque mi plan regulador dice esto, la ley orgánica dice esto, y estas fueron mis razones. La Seremi no me encontró la razón, la DU la apoyó, la Seremi tampoco, y esto fue el resultado final. Y aquí se equivocaron. De hecho, se equivocan. Se equivocan muchas veces y lo hemos ganado en tribunales. A mí personalmente me ha pasado. La Contraloría se pronunció, la Seremi se pronunció, fuimos a tribunales, lo discutimos y ganó la municipalidad. Pero aquí, cuando señala que no podrá discutirse la legalidad ya declarada, no deja ninguna posibilidad a revisar el fondo de estas situaciones, ¿no? Que nos parece, como decía nuestro presidente Yuri, que es inaudito. O sea, solamente en estos procedimientos asociados a una dirección de obra no se puede discutir la legalidad del fondo y tenemos que ir como corderos ahí a la última instancia. Eso sería por mi parte. Dejo la palabra aquí a los... Sí, si les parece, solo que quedan, como se nos alargó el primer y segundo punto de la tabla, quedan pocos minutos, nos estamos quedando sin quórum, o sea, podemos terminar, digamos, la sesión, pero les quería decir, estamos comenzando el estudio del proyecto, no lo vamos a terminar de tramitar acá, falta la opinión, obviamente, del Ejecutivo, tenemos que invitar al ministro al ministro de Transporte, Cámara Chilena y un listado de invitados, y obviamente nos interesa su opinión y que puedan acompañarnos en una siguiente sesión donde podamos entrar en preguntas y comentarios con toda la comisión, que no lo pudimos hacer ahora. Me interesaba partir la discusión ahora, darle la palabra a ustedes. Entonces, si les parece, dejar hasta acá la presentación de ustedes, quedan pendientes un par de puntos, ¿no?, de la presentación, los volvemos a invitar, pero claro, quisiera darle la palabra brevemente a Vicente Burgos del MIMBU, entendiendo que vamos a continuar tramitando el proyecto y por tanto la discusión la podemos profundizar, pero por efectos del tiempo preferiría dejar hasta acá y no quedar como a medias en el fondo con los últimos puntos. Vicente. Sí, presidente, gracias. Solo por su intermedio, decir tres cositas. La primera es que nosotros, la verdad es que estamos totalmente abiertos a especificar o explicar de mejor forma lo que haya que establecer. Por de pronto, cuando nos referimos a que no se puede discutir la legalidad ya declarada, se refiere a la sentencia de la Corte Suprema. O sea, se refiere a no renovar el procedimiento en un eventual juicio por juicio. No se refiere a no poder reclamar o que las direcciones de obras municipales no puedan reclamar en el procedimiento de reclamación justamente definido para tal efecto la resolución de la Seremi. Entonces yo creo que ahí, bueno, ya está la historia de la ley, pero no hay ninguna intención de crear este sistema como inapelable que no, la verdad es que no veo por dónde podríamos nosotros, tampoco tenemos esa facultad. Lo que se está estableciendo finalmente es que en un eventual procedimiento posterior no se puede reclamar la legalidad respecto a la sentencia que emitió la Corte Suprema. Ese es el punto de la letra de 108 ter, que en todo caso es básicamente una suerte de repetición. Insisto, además ese 118 ter tiene que ver con reponer la facultad de los recursos de ilegalidad municipal, que fue un elemento que no hubo acuerdo en el proyecto pasado. Y ahí quiero detenerme en 2 minutos nomás, por su intervención, señor presidente, que este proyecto de ley lo que pretende es finalmente cerrar ciertos temas en los que no hubo acuerdo entre el Senado y la Cámara de Diputados en el proyecto de ley de agilización anterior. Particularmente en el caso de los IMIP, donde no hubo acuerdo respecto a establecer un nuevo procedimiento. Tampoco hubo un acuerdo acá en el Senado con otra comisión, con otra composición de la comisión, en relación a el silencio negativo de la Seremi. Son temas que nosotros creemos que hay que reponer y estamos tratando de cerrar estos puntos que son todos puntos pendientes del proyecto pasado. Respecto a la admisibilidad que fue descrita anteriormente, yo coincido con que el criterio de admisibilidad justamente dice relación con discusiones que he tenido incluso con algunos de los que están acá exponiendo en la mesa, no voy a decir quiénes,
en relación a documentos que eran abiertamente inconexos con permisos de edificación. O sea, permisos de edificación que, por ejemplo, traían un IMIF aprobado respecto a otro terreno. Entonces, la pregunta que venía ahí para un director de municipal es, bueno, ¿qué hago? ¿Me espero 30, 60 días como para poder declarar esto o tengo una posibilidad de declarar inadmisible? Porque derechamente los antecedentes que se me entregan son absolutamente inconexos o faltan o no comprenden el permiso de edificación que estoy otorgando. O sea, es abiertamente, formalmente no se cumple con los requisitos. Esa es la idea de los 3 días. Yo coincido con que podría sumarse. La verdad es que no hay una intención acá de disminuir esa etapa. Respecto a, bueno, esos creo que son los puntos centrales, pero yo insisto en que acá no hay una intención ni de criminalizar, ni de limitar el trabajo en las elecciones municipales, sino que dejar cerrados algunos puntos en los que no hubo acuerdo finalmente en el proyecto anterior. Y por cierto, los comentarios que está haciendo la asociación pueden ser incorporados en el proyecto de ley, particularmente en cuanto a la admisibilidad. Yo tendría que estar de acuerdo, creo que es un buen elemento para discutir ya en la discusión en particular, y creo que por cierto se pueden aclarar algunos puntos para evitar malas lecturas o lecturas que incidan al susto de la gestión de los proyectos, que es lo que no queremos realizar. Eso, señor presidente. Perfecto. Muchas gracias, Vicente Burgos, jefe de la División de Desarrollo Urbano del MIMBU. Entonces, el compromiso está en invitarlos nuevamente para que puedan cerrar la presentación y además quedar a espacio de preguntas y comentarios con el resto de la comisión que ahora no están presentes. Entonces preferiría, digamos, para que pueda haber un diálogo, ¿no?, con ustedes y obviamente se agradece todas las observaciones por escrito porque nos permitirá más adelante, cuando entremos en la discusión en particular, poder recoger y ver, bueno, cuál de todas estas observaciones las incorporamos en indicaciones, ¿no? Escuchando a otros invitados también. O sea, en eso la comisión tiene que ponderar en el fondo un conjunto de lecturas y de invitados para efectos de la discusión en particular del proyecto que estamos recién comenzando. Agradeciendo su presencia, agradeciendo la presentación de la Asociación de Directores de Obras Municipales, estamos terminando la sesión. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias.